Buenos días, mi nombre es Isabela Duque. El día de hoy les hablaré de los tipos penales como instrumentos estatales indispensables para proteger y garantizar el derecho a la vida. Como bien sabemos, Colombia es un Estado social de derecho, del cual hace parte de una organización política que se adoptó con la Constitución Política de 1991, donde se unen esfuerzos entre instituciones para garantizarle a toda la población unas condiciones mínimas de vida digna. Con la entrada en vigencia de nuestra constitución política, entraron en vigencia también unas instituciones, unos principios y valores que van acorde con las tendencias políticas, sociales y democráticas que se están dando en la actualidad. Es necesario mencionar que nuestra Carta Política contempla el denominado bloque de constitucionalidad, que se integra por un preámbulo innegable gracias a su fuerza vinculante y el articulado permanente y transitorio de esta carta. También sobre los tratados internacionales, los cuales ratifica el Congreso, especialmente todo lo que tiene que ver con derechos humanos, y los profílicos en desarrollo a la jurisprudencia, lo cual incorpora en nuestra cultura jurídica unas herramientas que son insustituibles para lograr un efecto englobable en la perpetración y la aplicación de la legislación penal fundamental. El bien jurídico protegido en este delito vendría siendo la vida e integridad personal. Por otro lado, hablamos de los sujetos y modalidades, que vendría siendo como sujeto activo de este delito aquella persona que modifica el gen humano, considerado como subjetivo, es decir, el que manipula el gen es quien comete el hecho delictivo. Por otro lado, el sujeto pasivo, en principio de este tipo penal, no es un sujeto determinado en una persona concreta, porque podría considerarse que es el gen humano sobre el que recae la conducta. Dentro de la estructura del tipo penal encontramos el verbo rector. Este está integrado por dos conceptos. El primero es manipular. Se refiere a que se manipulan genes humanos cuando son propios de la especie humana, por lo que no se considera delito de manipulación de genes en animales o vegetales. Es decir, que en general debe ser dirigida para lograr cambios en la alteración del genotipo. En segundo lugar, también encontramos como concepto, como verbo rector, alterar. Este sanciona la alteración del genotipo causando por negligencia grave al alterar la especie humana cambiando los genes, en el que solo produce una especie a la que no le importa cuando el objetivo del tratamiento es el mismo que la intervención en cuestión, y esto se hace en completo desacato a la ley. Esta es así como se integra el verbo rector dentro de la estructura de este delito. La manipulación genética está compuesta por una serie de comportamientos procedentes de diferentes técnicas genéticas, las cuales atentan contra uno de los bienes jurídicos principales como lo es la vida. Dentro de la tipificación se agrupaban todos los usos ilícitos de las técnicas lascivas para la propia dignidad humana y el futuro del ser humano. En la manipulación genética se llegan a graves consecuencias en el momento en que se realiza una incorrecta utilización de los métodos anteriormente mencionados, los cuales usualmente tienen el fin de alterar el patrimonio genético de la especie humana. La aplicación de la ingeniería genética también es un delito a considerar en el momento en el que hablamos de manipulación de la genética, ya que esta ingeniería lo que principalmente busca es la fabricación de armas biológicas, las cuales pues tienen como fin de exterminar a la especie humana. El científico reconocido E. Jiankyu, el 26 de noviembre de 2018, manipuló dos embriones humanos a través de una técnica de edición genética conocida como el CRISPR, la cual tiene la capacidad de desactivar las células o modificarlas más bien, las células adultas. Esto, pues, siendo su principal objetivo, el científico lo que quería era que dos embriones fueran modificados y pudieran nacer inmunes al SIDA. Este científico realizó un video en YouTube dando a conocer a sus gemelas Lulu y Nana,
además aclarando que había realizado una segunda fecundación, dándole por sí vida a un tercer niño nacido a través de este experimento genético. El tribunal de Shenzhen afirmó que este científico había saltado pues como todas las regulaciones nacionales sobre investigación científica y gestión médica, ya que de manera deliberada falsificó documentos y proporcionó información falaz sobre todos sus estudios. Esto con el fin de poder reclutar a 7 parejas, las cuales el hombre estuviese contaminado por el virus del SIDA, y el poder así a través de la fecundación desactivar el gen CCR5 y poder que así nacieran los 2 embriones inmunes. Por lo anterior, el científico fue sentenciado a pagar una multa de 3 millones de yuanes junto con 3 años de cárcel. Además, pues fue vetado por vida para el desempeño profesional de cualquier actividad relacionada en la salubridad. Junto a él también fueron sentenciados por conspiración Zhang Renli con 2 años de cárcel y Qin Jisung con 1 año y medio de cárcel. Estos dos también contaron con la misma circunstancia de veto sobre el desempeño profesional en el campo de la salud. Ahora, para entrar como un poquito más en contexto, hay que hablar de una línea jurisprudencial que se ha dado en Colombia. Para esto es necesario empezar hablando de la sentencia T 179 de 1993, en la cual la Corte señala que la vida es uno de los valores más uno de los derechos más importantes con un valor indiscutible, y que las normas todas las normas deben contener un objeto o propósito de nuestro ordenamiento jurídico, el cual es la protección de la vida y todo lo que pues pueda afectar la misma. La sentencia T 123 de 1994 habla del derecho a la salud, lo cual tiene que ver en relación directa con la vida humana y la calidad pues indiscutida de estos 2 derechos fundamentales. Y estos dos comparten una característica jurídica, que es que pertenecen a una especie de derechos o que se relacionan entre ellas para proteger el derecho fundamental a la vida y los derechos que se derivan de él. Ahora, en esta sentencia hay una parte muy importante donde dice que es derecho del hombre mantener y conservar el mundo de la mejor manera posible, su existencia humana, su vida plena, su salud corporal y pues el mismo ser que se le ha otorgado, por decirlo de alguna manera, el cual es un requisito indispensable para llegar a lo que se denomina ser humano. En la sentencia C 133 de 1994 se habla de que la vida debe ser protegida desde el mismo momento en el que se produce la gestación o desde que se produce la concepción. La sentencia C 591 del 1995 dice que si bien en la CITURO se le reconoce la titularidad de derechos constitucionales, no se le confiere un carácter de persona, ya que no goza de los derechos sociales, ni económicos, pero de los atribuidos a los niños sí goza, entonces pues se le debe proteger de la misma manera. Y por último, la sentencia C 013 de 1997 dice que el derecho a la vida es de carácter supranacional, y esto quiere decir que es y debe ser reconocido antes de figurar en la Carta Política, y que su fundamento está en el derecho y no en la ley. No hay potestad legislativa alguna que pueda suprimirlo, ignorarlo o despojarlo de un amparo político, y por ende se le debe dar una protección especial. Ahora bien, la sentencia 555 del 2005 es quizá la única sentencia dentro de la línea jurisprudencial que contempla puntualmente el delito de manipulación genética. Considera en un principio, específicamente en los fundamentos de la demanda, que el artículo número 132 penaliza el avance científico y limita su finalidad a conseguir una salud sana, un objetivo que es totalmente y legalmente aceptable y no debería ser objeto de sanción, porque generaliza como conducta punible la manipulación genética, y estos fines pueden ser diferentes al mejoramiento de la salud de una persona y de la humanidad. Por lo tanto, la sentencia apunta que es una limitación arbitraria y absoluta
que niega perseguir otros fines igual de altruistas a través de la manipulación genética, como lo es, por ejemplo, la adecuación del metabolismo humano, entre otros. Finalmente, al respecto se pronuncia la misma Corte afirmando que el derecho penal busca la protección de valores o persigue evitar que se atenten o desconozcan. Indica que es la misma concepción del genoma humano lo que hace indispensable proteger a la humanidad. Asimismo, expone que lo que se persigue es la protección de los derechos a las características genéticas y el respeto total a la diversidad, pues, abro comillas, se considera que el genoma es la unidad fundamental de la familia humana y como reconocimiento a su inherente dignidad. Diremos desde este punto de vista que el genoma no es disponible, sino que es patrimonio de la humanidad y que por ende no puede quedar a disposición de opiniones particulares. Después de esta sentencia de Ito, sale la sentencia 775 del 2006, en donde la Corte Constitucional analiza la propuesta de excepción de inconstitucionalidad en contra del artículo 133 de la Ley 599 del 2000. Esta tipifica pues la repetición de seres humanos. En el documento se establece que la disposición infractora prohíbe y condena preventivamente la creación de una persona y de vida humana a través de la clonación u otros procesos realizados en laboratorio. Pero además se argumenta que la norma vulnera el derecho a la dignidad y a la autonomía personal, que es la libertad de una persona para elegir la forma o método de reproducción, técnica de reproducción, con total independencia de que el ser de nueva creación pues exceda los cromosomas heredables tanto de la parte materna como de la parte paterna. Ahora bien, la última sentencia que se relaciona es la 617 del 2014, en donde la Corte menciona directamente la manipulación genética. Sin embargo, hace referencia a la inseminación artificial heteróloga, que es un procedimiento de reproducción asistida que utiliza gametos de un donante diferente al del padre o la madre biológicos. La sentencia en sí discute el derecho a conocer el origen biológico y establece que este procedimiento no está diseñado para establecer pues, una relación de paternidad entre el niño nacido y el donante. Menciona en resumen que el delito expuesto, pues en este trabajo se aborda indirectamente a través de la inseminación artificial y el derecho a conocer y mantener el origen biológico del ser humano. Por último, y sobre el delito de manipulación genética, al igual que otro tipo de procedimientos, no fue posible encontrar pronunciamientos jurisprudenciales suficientes para dilucidar el régimen jurídico aplicable, y más aún en el ámbito penal. Sin embargo, pues reconocemos que el derecho a la vida del nasciturus lleva a la existencia de la obligación de respetarlo en consideración a su dignidad humana, lo que en un principio impide y limita toda forma de manipulación y experimentación con él. Sin duda, las realidades, los hechos y los avances de la humanidad le exigen al derecho que se adapte. Sin embargo, el reto para Colombia en materia legislativa será pues armonizar la necesaria prevalencia de los derechos constitucionales con las exigencias de la investigación científica. Muchas gracias y bueno, chao.